escuchado hablar de esos pueblos misteriosos en el interior de Oaxaca, esos lugares donde las historias se tejen entre la realidad y la superstición. Yo tampoco creía en esas cosas, hasta que me vi atrapado en una pesadilla que desafió mi escepticismo y me sumergió en un mundo de brujería que jamás podré olvidar. Mi nombre es Marco y hace unos años, mientras realizaba mi servicio médico en un pueblo remoto de Oaxaca, me encontré con experiencias que desafiaron todo lo que pensaba saber sobre lo sobrenatural. Había llegado con la convicción de que mi formación en medicina y mi racionalidad eran suficientes para enfrentar cualquier situación, pero no estaba preparado para lo que encontraría en aquel lugar. El sol abrasador de Oaxaca golpeaba implacablemente mientras trabajaba en la pequeña clínica del pueblo. Durante el día, atendía a pacientes con fiebres, dolores de cabeza y lesiones comunes. Sin embargo, las noches eran distintas. Al anochecer, el ambiente cambiaba y la quietud del lugar se tornaba en un manto de susurros inquietantes. Mi escepticismo se tambaleó cuando los lugareños empezaron a hablar de la presencia de brujas en las colinas cercanas. Rechacé esas historias como simples cuentos para asustar a los forasteros, hasta que una serie de sucesos inexplicables comenzaron a azotar el pueblo. La primera vez que lo presencié fue cuando una mujer llegó a la clínica, temblorosa y clamando por ayuda. Presentaba cortes profundos en la piel, pero lo que más me perturbó fue su mirada vacía, como si algo hubiera arrebatado su alma. Alegaba haber sido atacada por una fuerza invisible mientras caminaba por las afueras del pueblo. Mi entrenamiento médico no podía explicar lo que vi, pero la racionalidad aún se aferraba a mí, atribuyendo su estado a un posible brote psicótico. No obstante, más casos similares se presentaron. Personas con heridas inexplicables y un terror incrustado en sus ojos. Mis intentos por encontrar explicaciones médicas fracasaban una y otra vez. Me sentía impotente ante lo desconocido, ante algo que se escapaba de mi comprensión. Una noche, mientras descansaba en la clínica, escuché un susurro sutil, como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. Me levanté, buscando el origen del sonido, y me encontré con una figura en la penumbra de la puerta entreabierta. Una mujer anciana, envuelta en un manto oscuro, me miraba con ojos penetrantes que parecían leer mi alma. «¿Qué hace aquí, joven?», preguntó con una voz que resonaba como el eco de un pasado antiguo. Sorprendido, respondí con cautela, tratando de ocultar mi inquietud. «Soy médico. Estoy aquí para ayudar a la gente del pueblo». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era más bien una mueca que heló mi sangre. «Tienes una mirada de incredulidad, igual que todos los forasteros, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia aquellos que se atreven a enfrentarla». Intenté mantener mi compostura, pero algo en sus palabras me perturbó profundamente. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome con una sensación de inquietud que se arraigó en mi ser. A medida que pasaban los días, los incidentes se intensificaron. Los habitantes del pueblo hablaban de apariciones en las colinas, sombras que danzaban bajo la luz de la luna y susurros que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Intenté buscar explicaciones racionales, pero cada vez me resultaba más difícil negar la evidencia que se acumulaba frente a mis ojos. Decidí indagar más a fondo, hurgando en los archivos del pueblo y hablando con los lugareños más ancianos. Descubrí leyendas antiguas que hablaban de brujas que habitaban en las colinas, entidades oscuras que tejían sus hechizos en las noches más oscuras. Mis convicciones se tambalearon. ¿Podría ser posible que algo así estuviera ocurriendo en pleno siglo XXI? Una noche,
Guiado por una curiosidad que luchaba con mi miedo, decidí adentrarme en las colinas. La luna llena iluminaba mi camino, pero la oscuridad acechaba entre los árboles retorcidos. Un murmullo inusual llenaba el aire, una sinfonía de susurros y risas que hacían que mi piel se erizara. En medio de esa penumbra, vislumbré figuras danzantes entre los árboles. Eran siluetas borrosas que parecían fundirse con las sombras. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras me acercaba, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. De repente, una ráfaga de viento helado me rodeó y la oscuridad se hizo más densa a mi alrededor. Sentí una presencia detrás de mí, una presencia que no podía ver, pero que me consumía con su frío palpable. Quise retroceder, pero algo me lo impedía, como si estuviera atrapado en un hechizo invisible. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante, cercana pero distante al mismo tiempo, como si viniera de un lugar más allá de este mundo. ¿Por qué nos buscas, Marco? ¿Acaso buscas respuestas que tu mente no puede aceptar? Mi nombre resonaba en el aire, pronunciado por esa voz etérea. El miedo se apoderó de mí, pero también una extraña sensación de intriga. ¿Cómo sabían quién era? ¿Qué querían de mí esas presencias invisibles? No busco problemas, solo quiero entender lo que está sucediendo en este pueblo, respondí con voz temblorosa. La risa de aquellas sombras se convirtió en un murmullo siniestro que parecía retumbar en mi cabeza, y de repente todo se desvaneció. La oscuridad, las sombras, el murmullo. Me encontré solo en las colinas, bañado por la luz de la luna y temblando como una hoja en el viento. Regresé al pueblo con el corazón aún palpitando con fuerza. Había tocado algo que escapaba a mi comprensión, algo que desafiaba todas mis creencias. Brujería, entidades sobrenaturales. No lo sabía con certeza, pero algo oscuro y desconocido habitaba en aquel lugar. El resto de mi tiempo en ese pueblo transcurrió entre la incertidumbre y el temor. Los incidentes cesaron gradualmente, como si las sombras se hubieran disipado al darse cuenta de que habían sido descubiertas. Al finalizar mi servicio, dejé aquel pueblo con más preguntas que respuestas, con una sensación de inquietud que se aferró a mí, incluso cuando ya estaba lejos de aquel lugar misterioso. Hoy, cada vez que cierro los ojos, el recuerdo de aquella experiencia regresa a mí. Aprendí que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse con la lógica o la ciencia, y aunque traté de negarlo, una parte de mí sabe que en aquel rincón remoto de Oaxaca me enfrenté a fuerzas que van más allá de la comprensión humana. El escepticismo que alguna vez me definía se ha desvanecido, reemplazado por una cautelosa aceptación de lo desconocido.